Buenas noches, bienvenidos a todos. Antes de empezar con el tema, vamos a leer Romanos 6, 15, 19. Dice así: Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿No saben ustedes que cuando se presenta como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervo de la justicia. Hablo en términos humanos, por causa de la debilidad de su carne, porque de la manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad para iniquidad, así ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia para santificación. El tema: el pecado. ¿Quién no puede pronunciar pecado? A veces los hijos nos sacan de onda: por tu culpa pequé, ya dije una mala palabra. En la lectura mencionó 16 veces el pecado. Pablo habló mucho sobre el pecado. ¿Por qué? En el tiempo de Pablo, como hoy día, se ha filtrado mucho el pecado en las iglesias. ¿Qué creen ustedes? La iglesia no crece. Tal vez en números, pero no llega en los servicios, no llega en la iglesia, porque hay pecados de por medio. Por eso Pablo mencionó mucho el pecado. Los invito que leemos Romanos 6, todos los versículos, y así se dan cuenta que Pablo habló mucho sobre el pecado. ¿Qué es pecado? El pecado que está en contra de la voluntad de Dios y las malas acciones que tenemos. ¿Cuáles son los pecados? Pregunto. Me gustaría que mencionemos adulterio, fornicación, envidia, orgullo, rencor, enojos, agresividad, malos deseos, los chismes, malos pensamientos, mal carácter, lujuria, gula, avaricia, la pereza, ira, soberbio, odio, violación. La lección nos da a entender: estamos cubiertos del pecado, como trampas de Satanás nos tienen rodeados del pecado. Son 19 clases de pecados
lo que yo alcancé a mencionarles. Mas algunos de esos pecados hemos caído, mas por eso no crecemos en la vida espiritual. ¿Cuál es el pecado que usted no puede dominar? Es una pregunta. ¿Qué hace el pecado en la persona? Da pereza, no da ganas de orar, no da ganas de ir en los servicios, no da ganas de cantar, no da ganas de estudiar la palabra de Dios. ¿El pecado es atractivo o es amargo? El pecado es como una fruta agradable, nos jala, llama la atención como el imán, aunque nosotros no queremos. ¿El pecado es temporal en la persona o es permanente hasta que se muere? Por ejemplo, el gusto se termina. Un tiempo le gustó el instrumento, como es un gusto, se termina. Pero el pecado no se termina en la persona. Otro ejemplo más. Cuando yo tenía 20 años, yo decía, yo quiero cambiar de vida por total. Pero yo sentía que no podía. Entonces yo dije, cuando voy a tener los 25 años, tal vez sí. Llegó los 25 años, igual. Llegó los 30 años, igual. Llegó los 35 años, igual. 40, 45, 50, igual. Y hoy llegó los 55 años, no hubo cambio. Hermanos, todo es lucha, todo es esfuerzo. La mente sigue igual. Los malos deseos, ¿quién no desea? Es una pregunta. La verdad, a todos. ¿Quién no desea cuando pasa una joven de 20 años, bien trajeada, bien peinada, bien vestido, bien arreglada? ¿Quién no desea? La respuesta: solo aquel hermano y hermana se dediquen las cosas de Dios de verdad, sin ningún interés, sin ninguna condición. Lee la palabra de Dios, persevera en los servicios, los cultos, la oración, tiene el Espíritu Santo, sí puede resistir esta tentación. Y es el mensaje para nosotros en esta noche. Pero a veces confundimos las cosas o el pecado por otra. Hay una equivocación de los evangelistas y muchos pastores. Dice que las mujeres son provocativas. Llega en la iglesia bien vestido, ropa fina, tacón alto, pulsera en el brazo, cadenas, aretes, bien peinadas, y entra en la iglesia. Y si no se arrepiente de todos estos, se van al infierno. Ahora digo yo, ¿no será igual
no será lo mismo. El evangelista, traje completo, lentes, bien peinado, reloj en el brazo, corbatas, no será provocativa a las hermanas. Y le pregunté a mi hija y me dijo, sí, es igual, es lo mismo. Entonces sí es una equivocación. Que Dios los bendiga. Gracias al pastor que me dio mi tiempo para compartir con ustedes, y para mí es oportunidad para predicar la palabra de Dios. Sigamos adelante, hermanos. Buenas noches.